decursar de los días que los dominicanos van expresando y manifestando que tienen la capacidad de desarrollar. Ese es uno de los más difíciles, de los más dificultosos. En los deportes ya ustedes saben, no tengo que contar la historia, pero ese en particular, el bel canto, la ópera, el canto lírico, es altamente dificultoso, es una disciplina completamente de una característica muy rígida. Entonces Francisco Casanova debe ser motivo de mucho orgullo para nosotros los dominicanos. Yo me siento muy bien hoy en día con esa noticia. Gracias. Y los ceibanos también, y sobre todo su familia, vinculada a mi esposa. Pero también hay algo para sentirnos mal. Ahora vamos a sentirnos mal. Sí. Miren, esto trae la prensa de hoy. Eso fue el domingo en la tarde, en plena avenida Abraham Lincoln de la capital de la República. Esa vagabundería que ustedes ven ahí. Hay otra fotografía donde aparecen estos sinvergüenzas insultando a la sociedad dominicana y burlándose del gobierno y de la Policía Nacional. Porque eso es lo que está diciendo, es que aquí no hay gobierno. Eso quiere decir eso. Que no hay gobierno, no hay policía, no hay orden público. Esto es la anarquía. Eso es lo que está diciendo eso. Aquí puede suceder cualquier cosa y ellos entonces se encargan de probarlo. Ahí está. Yo quisiera saber qué va a decir ahora el jefe de la policía. Es que no había agentes de la policía ahí. ¿Y qué hubiera pasado si un transeúnte se siente insultado y estuviera armado de un arma de fuego y le da con dispararle a estos bandidos? Entonces a lo mejor ese es un delincuente. El que reaccionó mal, porque sería una reacción indebida. Pero y en el vacío de autoridad, ¿qué quieren ustedes que pueda pasar en este país? Otra cosa, oigan esto para gozarlo. Miren, para la historia. DEA busca en el 2.000 kilos de coca en este país. 2.000 kilos de coca. Dios mío. Yo me quedé realmente pasmado cuando vi la cantidad, porque ya sabemos que aquí hay tráfico de drogas que pasa de largo hacia los Estados Unidos, en donde muchos dominicanos participan del negocio. Pero 2.000 kilos, óigame, de verdad que esa es una situación que se ha salido totalmente de control, si es que hubo alguna vez control. Si es que hubo alguna vez control. Y por otro lado, el edificio de Doña Suprema Corte de Justicia se deteriora sin ser concluido. Todavía no está terminado y ya se está deteriorando. Esa es otra. Digo, ¿cómo podemos nosotros mostrar una cosa así? Ustedes deberían recordar, no sé si lo recuerdan, pero esta obra está incluida entre los usos proyectados o comprometidos de los bonos soberanos. Se iba a terminar esta obra, junto con otras, con los primeros dólares de la primera emisión de $500 millones de los bonos soberanos. ¿O no fue así? Así fue. Que uno se preguntaba, ¿y por qué obras que están casi listas las van a meter ahí? Por lo que pueda faltar de inversión. La especulación que uno tiene, porque esos son números que no están nada claros. Ahí está una comisión hace pocos días diciendo que no han rendido cuenta. Hay una parte sustancial de la primera emisión de la cual no se ha dado cuenta, creo que son 160 millones de dólares, que no se ha dicho en qué se usaron. Una parte se utilizaron en la Corporación Dominicana de Electricidad para que esté pagando su deuda, ¿verdad? Eso no es lo que estaba previsto. Y hay 160 millones que dice una comisión designada con representación del sector privado que no los han convocado. Y creo que esa comisión se reunió 2 veces o 3 veces y no han vuelto a convocar más. Entonces así no se puede manejar las cosas, presidente Mejía, porque el país no lo soporta ni interna ni externamente. El prestigio de la nación como nación responsable en la comunidad de naciones en el mundo se resiente cuando se incumple con compromisos como los que se contraen cuando se firma
una emisión de bonos soberanos. Y ahora se pretende que una emisión de 1.000 millones. Oh, Dios mío, pero esto no puede ser. Es que no puede ser. Hemos dicho una y otra vez que aquí se está gastando el dinero antes de tenerlo. No hay control en absoluto del gasto, sobre todo el gasto público nos estamos refiriendo, sobre todo cuando se trata de obras que se están iniciando. Ahí hay una en agenda que vamos a hablar de ella ahora. Pero óigame esto, que se esté deteriorando el edificio sin ser concluido. Fíjense, ahí se ven unos desprendimientos de losas de mármol cayéndose. Entonces el edificio no se ha inaugurado y ya se está deteriorando. ¿Cuál es la vida útil de ese edificio? -2. Eso cabe dentro de lo que, aunque usted no lo crea, por Robert Ripley. Sí, bueno, sí. En lugar de decir, tiene una vida útil de 50 años, hay que decir menos 2 años. O -3. Porque ya está deteriorado. ¿Sabe Dios cómo están las instalaciones? Bueno. Pero eso es lo que indica cómo es que nosotros estamos haciendo las cosas. Ahora, eso se comenzó en el otro gobierno. Debió haberse terminado en este. No se ha terminado. Y a lo mejor termina el gobierno y está la cosa. Y ahora yo les voy a decir una cosa. Para la Suprema Corte que tenemos, mejor que no tenga edificio. Mejor que no tenga edificio para eso que tenemos ahí, que se le llama, tiene una etiqueta que se llama Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana. Ni es Suprema, ni es Corte, ni hay justicia. Y menos aún hay preservación de la constitucionalidad. Esa entidad que se proclamó vigilante de la constitucionalidad ha permitido que se vulnere la Constitución de la República con la capitalización, se ha hecho cómplice de ese proceso, se sentó encima de 2 instancias de inconstitucionalidad durante 2 años, incurrió en denegación de justicia y finalmente desestimó las instancias sin fallarlas por un pretexto baladí cualquiera, después que dejó hacer, porque ese era el propósito, dejar el hecho consumado. Entonces ya, ¿para qué pronunciarse? Los principios no valen nada. ¿Para qué? Ya está hecho el consumo. Ya esto, lo que nosotros queríamos, ya cumplimos, que era dejar hacer 2 años. Vamos a ver. Balance de la neumonía atípica. Lo atípico está perjudicando mucho. Neumonía lleva 526 muertos. Vamos a tener que borrar la palabrita del diccionario. Hay que sacarla, hay que ser rápido. Está pesando demasiado. Antes de que se extienda a otras actividades. Y tengamos un Palacio Nacional atípico. Atípico, todo atípico. Todo atípico. Yo creo que lo tenemos. Aquí sí. Fíjense, hay ya 526 muertos. Y obviamente no se ha podido controlar, sobre todo en China. Los recursos de todo lo que son organizaciones de salud están empleándose a fondo en evitar la propagación de la enfermedad. Hay que tratar de que eso no se expanda, porque a la vista de que no se ha descubierto cómo detenerla, eso sería una catástrofe terrible para la humanidad. De manera que por lo menos hay que tratar de aislar los focos de esa infección, que definitivamente están en China, en Hong Kong, también parte en Taiwán. Se ha recomendado que no se viaje a Taiwán y yo espero que se haya escuchado en Palacio. Primero lo que le dijimos al presidente personalmente ahí el día de la misa, el 24 de abril en la Fuerza Armada. El intercambio de palabras entre nosotros fue precisamente yo decirle: presidente, no deje ir a doña Rosa a Taiwán con las condiciones que hay con el asunto de la neumonía atípica esa. Y digo, sí. Vamos a ver. Ojalá que no la dejen ir. Vamos a introducirnos en los temas. Jugando con la verdad. En los Estados Unidos se ha decretado un simulacro de guerra. A partir de hoy, Estados Unidos comenzará una serie de ejercicios
que durarán 5 días para prepararse ante la eventualidad de recibir una serie de atentados simultáneos de gran envergadura contra su territorio. Bueno, yo realmente me he quedado pasmado. Sí, señor, así me pasa. Ante esta insensatez. Ustedes saben lo que sucede en un cine si alguien se para en medio de la función y grita fuego. Ustedes han visto muchas veces las consecuencias de eso. Se produce un pánico y el público se mata en los puntos de salida, tratando de salir. Es decir, el pánico lo mismo mata. pasa en un restaurante, en un lugar cerrado, donde los medios de escape no llenan las condiciones requeridas por las normas internacionales que no se cumplen, sobre todo aquí en la República Dominicana. Pero el hecho de que se esté tratando de hacer un simulacro de guerra, pero que además se le diga al pueblo de los Estados Unidos que hay que prepararse ante la eventualidad de recibir una serie de atentados simultáneos de gran envergadura contra su territorio. Óigame, y ahora hay reclutados, según escuché por la televisión, digamos, ¿cómo le llaman? Extras, eso que se usan en las filmaciones, sí, de las películas. Para hacer bien realistas los simulacros. Y yo le quiero preguntar, primero, ¿cuál es la atmósfera que se piensa o se espera que se va a crear con estos anuncios? La de tranquilidad. La gente va a estar más tranquila porque le digan que esté preparado, porque en cualquier momento se pueden producir atentados de gran envergadura simultáneos, es decir, en varios lugares del territorio de los Estados Unidos. Eso va a crear un estado de ánimo de zozobra increíble en los Estados Unidos. ¿Y ustedes saben cuál es la consecuencia directa de eso? La parálisis de la economía. Una economía que no la ha logrado mover la baja de la tasa de interés al 1,25%, que la acaban de dejar en ese nivel, pero con proyección a bajarlo. Parece que no se quiso hacer ahora, pero ya se ha preparado la opinión pública para que se anuncie que eso va a bajar. Lo van a bajar a cero y nuestro pronóstico es que la economía no va a levantar cabeza. ¿Y cómo va a levantar cabeza si todo el mundo está esperando un ataque simultáneo de gran envergadura en varios puntos del territorio de los Estados Unidos? Además, yo quiero decirle una cosa, a pesar de que se ha dicho que han anunciado que estos simulacros se van a hacer, pero no se ha dicho dónde ni en qué momento, o sea, la hora. De modo que a mucha gente los simulacros le van a tomar por sorpresa. Y cuando se produzcan, y si son realistas como se quiere, se va a producir pánico. Y Dios quiera que no. Entonces vamos a ver un precio a pagar en vidas por esta insensatez, que no le encontramos ninguna justificación, ni siquiera partiendo de que el gobierno de Estados Unidos haya recibido informaciones fidedignas de que existe un plan en esa dirección. Ni siquiera así, porque lo que tiene que hacer en todo caso el gobierno es poner en máximo alerta sus servicios de inteligencia y todas sus fuerzas de coerción frente a la posibilidad de un acto terrorista para prevenirlo, y en el caso de que se produzca, pues contrarrestarlo. Pero anunciarlo así, óigame, ¿qué tú crees? Bueno, en realidad yo quería hacer una pequeña observación, y es que ellos sí ya han señalado 2 localidades en las que van a producir los simulacros, de acuerdo con este guión barato de mala secuencia que parece haber sido escrito, como dicen algunos, por un guionista de los más desacreditados de la industria fílmica de Hollywood, y de los más incapaces también. Y actuando en ese tenor, pues el gobierno de los Estados Unidos ha acogido con mucho entusiasmo ese guión y lo ha puesto en ejecución. Ellos citan a Seattle y a Chicago como 2 de las ciudades. En Seattle, de hecho, llegan a decir
que podrían poner a escenificar la explosión de una bomba, lo que podría parecerse a la explosión de una bomba sucia que ha sido llevada por los terroristas hasta esa ciudad. Y en Chicago pondrían otro elemento ahí. La cuestión es que todo está hecho ya articulado para funcionar con unos 8.500 extras de lo que usted mencionó, pero que son en realidad algunos de ellos efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad y todo lo demás. Pues lo terrible de todo esto es el efecto que, como usted acaba de señalar, se va a producir indefectiblemente. Y es que la economía va a recibir su impacto. Si lo recibe por el solo hecho de un anuncio que dice que ha elevado del color de la alerta de un nivel a otro, se contraen muchísimas actividades y se produce una situación en la que se percibe que la economía se ha llevado a más allá de lo que en realidad la situación de ese estadio en el momento en que se hace podría estar. Entonces imagínense ustedes llevándola a efecto, aunque ya la gente podría estar advertida de alguna manera de que eso es simulacro, pero aún así nosotros seguimos creyendo que las cosas en el gobierno actual de los Estados Unidos se están haciendo como de una manera sin muchas limitaciones, desbordadamente, yo no sé. ¿Tú sabes lo que me recuerda esto? Lo que pasó aquí el 24 de abril de 1984, cuando el pueblo se tiró a la calle a protestar por los efectos que directamente le afectaban a ellos en términos de la nueva política con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La medida que tomó el gobierno fue dejar actuar. Hay que dejar que el pueblo se desahogue. Eso fue el secretario de la presidencia de entonces, porque él lo admitió en la reunión que tuvimos con los dirigentes del PRD, que asistimos a Palacio a ver de qué forma podíamos ayudar al gobierno frente a la situación que ya existía en la misma noche, que se había perdido el control de todo, y entonces nos enteramos de que se había dejado actuar para que la gente se desahogara. Oye, ustedes saben lo que significa eso. Ya a las 2 de la tarde la policía no podía con los desórdenes en la capital de la República. Y yo he escuchado a través de un radio que yo tenía en mi oficina, que estaba sintonizado con la radio de la policía, todo lo que sucedía cada vez que llamaban. Los destacamentos llamaban desesperados al cuartel general de la policía pidiendo instrucciones porque ya no podían. Y lo que le decían era: haga lo que usted pueda, porque tampoco tenían recursos para mandarle, porque se había diseminado el desorden por todas partes. Pero con esas cosas no se puede jugar. Y ahora esta gente ahora va a jugar al pánico. A que aquí puede pasar cualquier cosa, y además simultáneamente en varios sitios. Óigame, es que no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, bueno, pero bien. Oye, yo no sé, estamos viviendo... Tiene un propósito. Ya hay una campaña abierta prácticamente en los Estados Unidos de reelección también. ¿Y qué beneficio tú crees que puede traducir esto? Bueno, los dos aspectos que podrían ser los issues, los temas de campaña más álgidos serían el de la guerra y el de la economía. Resulta que el de la economía lo lleva perdido. Pero el de la guerra resulta que no aparecen las armas de destrucción masiva. Bueno, hay muchos cuestionamientos. No, hay muchos cuestionamientos respecto a eso. Más que cuestionamiento, hay pruebas de que no hay tal cosa, de que nunca existió tal cosa. Pero es que yo he sacado las últimas informaciones del internet, donde la comisión se va, la comisión militar, a pesar de todo lo que se ha dicho, la comisión militar se va sin haber encontrado la bendita arma. Pero hay 2 camionetas por ahí, 2 bancas, que podría ser que en alguna ocasión, cuando Babilonia existía, debe haber sido cuando Hammurabi estaba escribiendo. El camión que mostraron era una especie de patana o uno de esos contenedores deteriorados, que ya no tenía ni siquiera acostado ni nada. Y dijeron: aquí pudo existir un laboratorio, pero pudo existir cualquier cosa.
Bueno. Claro que pudo existir un laboratorio. Y ese es Lo que pasa es que ahora el gobierno del presidente Bush tiene un tremendo problema de credibilidad frente al pueblo norteamericano por haberlo llevado a la guerra. Para resulta que ahora no aparecen después que Naciones Unidas y los inspectores dijeron ahí no hay nada. Y ahí no hay nada. No, nosotros no creemos en ustedes. Hay que ir a la guerra para desarmar a esta gente. Y ahí está, no había nada. No estamos defendiendo al fulano que se llamó Saddam Hussein. Lo hemos dicho desde el principio. Estamos tratando de evitar el precio de la guerra. ¿Y quién va a volver a la vida todos esos infelices que sufrieron las consecuencias de los bombardeos? Como los de Afganistán, que es una página que se le pasó al pueblo norteamericano. Pasen esa página, no lean ahí. Sí. Ahora están soltando. Ahora el residuo de los presos. Están soltando, sí, unos presos, porque resulta que no le han podido encontrar ninguna falta. Lo están devolviendo. Excúsame, he tenido aquí sometido a toda clase de atropellos en Guantánamo, pero yo no he podido encontrar que tú seas culpable de nada. Lo están devolviendo. Entre ellos se van menores de edad. Sí. Menores de edad. 17 menores de edad. ¿Por qué? Porque ya se estaba moviendo la opinión pública en el pueblo de los Estados Unidos, que no puede tragar eso, de que le digan que ahí había niños que estaban siendo atropellados, que son prisioneros, no de guerra, porque si hubiera sido de guerra entonces tendrían que ser tratados de acuerdo con las convenciones internacionales, pero a esas no se les reconocía la condición de prisioneros de guerra. ¿Ustedes saben por qué? Porque no tenían uniforme. Y nosotros hemos preguntado aquí, bueno, y toda la gente que se movilizó para la independencia de los Estados Unidos contra Gran Bretaña, ¿eran delincuentes entonces porque no tenían uniforme para pelear por la independencia de su país? Eran patriotas, por Dios. Pero eso es otra página. Bueno. Vamos a voltearla y vamos a volver después de unos minutos, después de cumplir compromiso comercial. Pues bien, vamos a seguir, amigo Roger. Muy bien. Vamos a los temas nacionales. Las decisiones del señor presidente. El presidente Mejía no va a acometer las reformas propuestas por el FMI. Eso dice el señor presidente. Pero el secretario técnico Calderón dice, revela de finanzas ahora. El señor Calderón revela que el gobierno está estudiando las sugerencias del FMI. Bueno, aquí ustedes tienen una clara demostración de que en el gobierno no hay una política. Claro que el que manda es el presidente. Pero ¿cómo se explica que el presidente diga no voy a acometer las reformas propuestas por el Fondo Monetario Internacional y que salga el secretario de Finanzas, el que fue secretario técnico, diciendo que está en estudio, que el gobierno estudiará las sugerencias? Pero estudiar las sugerencias quiere decir estoy contemplando la posibilidad de implementarlas. Claro, claro. Entonces, una de dos, o nos engaña el presidente cuando dice que no lo va a acometer, dice no voy a acometer las reformas propuestas, y hay otra declaración por ahí en otro periódico que dice, la sustenta, creo que es en el Listín Diario, dice nuevos ajustes no figuran en planes de Mejía para este año. Hipólito dice que no acogerá sugerencias del FMI porque no favorecen socialmente. ¿Ustedes saben por qué? Porque el presidente está en su campaña Electoral, exacto. ¿Y quién va a suicidarse políticamente y que acogiendo medidas del Fondo Monetario Internacional? Y claro, el único beneficio que tiene el pueblo dominicano de la campaña electoral, de la reelección, es que el presidente no va a hacer nada de eso. Si no lo estaría haciendo. Dice aquí, este año. ¿Verdad? Pero yo diría este año ni tampoco el otro, porque vamos a estar... Peor el otro. Sí. El otro es peor para hacer todas esas cositas, ¿no? Pero fíjese, yo he observado que él podría no acogerse a lo que el fondo le está recomendando para incrementar algunos impuestos y medidas fiscales, porque él estará contemplando, en mi parecer, mantener lo que había acordado que habría de cesar y de disminuirse en el curso de este año, es decir, el 1.5% y el recargo cambiario que ya ha bajado a 3.75 en vez de 4.5. Entonces,
se había acordado con el sector privado que esos dos rubros, uno el de fuera reducido hasta el 1% y el otro el 1.5% desapareciera, porque se descontinuaba a partir de ahora del mes de junio. ¿Cree que lo van a cumplir? Eso es a eso que me refiero. Él no va a coger las medidas del fondo, pero va a mantener eso. Pero cumplir eso significa también desprenderse de recursos. ¿De recursos? Y en un momento en donde le faltan recursos, es muy difícil que él cumpla con eso, porque ha dejado de cumplir muchas otras cosas. Exacto. Pero el problema fundamental es que no hay disciplina fiscal, el gobierno no se atiene a una disciplina en el gasto. ¿Qué quiere decir una disciplina? Que cuando se aprueba el presupuesto en el Congreso de la Nación, eso es lo que se va a ejecutar durante ese año. Se va a modificar, entonces se envía una modificación por una ley al Congreso. El Congreso lo aprueba y se modifica lo que se vaya a modificar. Eso es disciplina fiscal, cumplir la ley, lo que señala toda la legislación presupuestaria, incluyendo la ley orgánica de presupuesto. Pero aquí no ha habido absolutamente ninguna disciplina fiscal desde el mismo momento en que se inició este gobierno. Se ha gastado siempre más de lo que se preveía entrar. Y desde luego se ha gastado lo que no se tiene. La velocidad con que se incurre en compromisos excede en mucho la velocidad en que los ingresos entran al fisco. Resultado, endeudamiento nacional o extranjero. El extranjero tiene la forma o de préstamos, que ha resultado poco popular en este gobierno, porque un préstamo tiene un proceso y es demasiado lento para la velocidad con que se gasta. Entonces vamos a otros recursos más ágiles, que es el bono soberano. Nada más hay que ir a los mercados y colocar los bonos, porque este es un país que está limpio en sus récords para poder ir a los mercados. Y desde el principio ese fue el derrotero que nos marcaron. Pero definitivamente la economía aguanta hasta un punto y de ahí en adelante las cosas se descomponen. Ya se comenzaron a descomponer hace un tiempo, ya venimos recorriendo el proceso de un problema económico mayúsculo y todo gira en torno al gasto público, la indisciplina fiscal del gobierno y el exceso de compromisos de endeudamiento interno y externo en que ha incurrido el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Absolutamente. Mejía autoriza construir el puerto turístico de Puerto Plata. Obra costará $160 millones y el Ejecutivo también autorizó al mismo tiempo el traslado de las plantas generadoras. Se referirá a Emian Enron y a otra planta allá en Puerto Plata. Yo quisiera saber bajo qué estudio y análisis y informes previos el presidente basó esta decisión suya. Ese monto. Yo quisiera saber dónde se estudió eso, porque va a resultar que el estudio de lo que sea que se ha autorizado lo hizo la firma interesada. Entonces fue a donde el presidente le dijo que sí. ¿Y cómo fundamentó el presidente su autorización? ¿En qué criterio? El presidente sabe de eso. El presidente no sabe de eso. Ningún presidente sabe de nada de eso. Lo que hacen los presidentes es que se apoyan en el estudio de las propuestas que se reciben. Entonces se forma un equipo técnico que evalúa las propuestas. Ningún presidente se precipita a aprobar lo que le presentan así sin averiguar, porque no es verdad que ningún presidente sabe tanto, aunque fuera técnico en la disciplina que sea. No puede. Para hacer una evaluación, echarle un vistazo en la cosa y decirle, está muy bien aquí aprobado. Así pasó con la terminal de combustible que el presidente aprobó recién instalado su gobierno. Fue a una reunión multitudinaria allá en Puerto Plata y alguien se apareció: presidente, aquí tenemos el proyecto de una terminal de combustible. ¡Aprobado! Resultado, no se pudo construir la terminal de combustible. Chocaba en todas partes con el recurso fundamental económico del litoral norte, que es el turismo. Donde quiera que iba, la gente se paraba y decía, no, aquí no puede ser, porque van a destruir el turismo de esta zona. Y no se pudo hacer. Y las
plantas que existen y los depósitos que existen en Puerto Plata echaron a perder buena parte del recurso turístico que estaba próximo a la ciudad de Puerto Plata. Entonces ahora él autoriza que se traslade. ¿no? Y autoriza que una empresa que se llama la Puerto Plata Cruise Port Development Company S.A. Ajá. Ahí deben estar los dominicanos haciendo ola con esos nombres en inglés. A habilitar como complejo turístico la franja de terrenos paralela al Océano Atlántico. ¿Y qué es esto? Van a construir un puerto turístico de aquí, declaró de interés nacional la obra, que requerirá una inversión de 160 millones de dólares. Bueno, los requiere. ¿De dónde van a salir? Eso es, que no, ¿y por qué ese monto? Podría ser menos, podría ser más. Bueno, ¿qué tipo de...? Por eso pero es el cuestionamiento que usted le está haciendo el estudio, ¿no? ¿De dónde salió el numerito? Sí, pero este tipo de decisiones también se ha producido en otros aspectos, por ejemplo, en el que acaba de suceder ahora con los furgones en los muelles. Autorizó a 2 compañías por 2 decretos diferentes. Había ya la autorización dada a una empresa que era la misma, con la que se dio la segunda autorización, pero que se le pasó entonces a otra que surgió de las mismas entrañas de la ya existente. Entonces hay unos cuestionamientos y existen los 2 decretos vigentes dando la autorización a 2 entidades distintas. Es que no hay consultoría jurídica que le dé seguimiento a estas legalizaciones. Eso por un lado, aparte de este aspecto de la cuestión, cuando se trata de una obra de una envergadura como la que se acaba de autorizar, así de una manera le da la ganaria, ¿no? Se puede decir. Autorizo ese puerto ahí, pero ¿cuánto cuesta el puerto? ¿Y por qué ahí? Se ha hecho un estudio de y quiénes lo van a hacer y de qué manera el Estado se va a comprometer dentro de esta obra, etcétera, etcétera. Por eso es que nos vemos involucrados en muchísimas demandas internacionales. ¿Sabes quién está moviendo todo esto? ¿Quién? Nuestra antigua amiga bueno, Ginés Bunigal, la señora senadora. La antigua senadora que estuvo en mi casa con su esposo, pidiendo ayuda. Yo con mucho gusto le extendí para oponerse a la entrega de los aeropuertos. En aquella ocasión Ginés Bunigal se destacaba como una columna de las pocas que le quedan al país, o le quedaban en aquel momento. Se rompió. De resistencia a todo lo que se ha estado haciendo. Y este señor que está aquí, y lo puedo decir sin temor a que nadie me desmienta, preparó el expediente a la firma de la senadora Ginés Bunigal Jiménez, que fue con sus abogados a firmar en el comedor de mi casa, donde estaban todos los ejemplares que se prepararon para depositar en la Suprema Corte de Justicia. La oposición que ella hizo a la entrega de los aeropuertos, y eso fue también desestimado por la entelequia esa que se llama Suprema Corte de Justicia. Pero ahora vemos que ella como gobernadora es la que está empujando este contratico, porque dice que es una concesión. Otra. Si es una concesión, oiga bien, esto significa, dice aquí, en alguna parte usan el término concesión, ahora no lo veo, que van a recibir 70 millones de dólares por ingreso, por la llegada de, dice aquí, de acuerdo con los inversionistas, la obra estaría concluida en 18 meses y en el primer año de ejecución se espera captar 70 millones de dólares producto de la llegada de los turistas. Transatlántico, ¿no? Solo imagínense que dentro de 18 meses ustedes vean toda esta zona convertida en un muelle moderno y entrando a la bahía un crucero con 3.500 turistas, equivalente a 20 aviones 787 llenos de visitantes, se viva en la reunión. Yo quiero decir que ese es el despropósito más grande desde el punto de vista del turismo. La llegada del turismo, de crucero, es un recurso promocional que va más allá del panfleto
publicitario que se puede enviar a todas partes, o de la publicidad que salga por la televisión. ¿Por qué? Porque es como cuando usted recibe en su casa el periódico y al abrirlo encuentra una muestra de algo, o de un producto farmacéutico para quitarse el dolor de cabeza, o de algo de jabón para lavar, y le dan a probar el producto, ¿verdad? Bueno, cuando llega un turista a un puerto, se baja por horas y lo que hace es que prueba el producto turístico. Si le gusta, se monta en el avión, ese que están calificando tan despreciativamente aquí, y llega a una visita turística. Es el de estadía. De una semana, o de 10 días, o de 2 semanas. Esa es la visita que realmente deja beneficios a los países que tienen política turística. Nosotros no la tenemos porque ni siquiera captamos los dólares del turismo, que es la primera muestra de que no tenemos política turística. Como tampoco tenemos política prácticamente de nada, ni energética, ni de salud, ni de nada. Entonces, aquí dice, eso es el equivalente de 20 aviones 187. Los 20 aviones 187 llenos de visitantes. Sí, es la visita turística, y el otro es sencillamente la llegada al puerto para gastarse unos dólares en unas horas que permanece el crucero atracado ahí. Ahora que le cobren X cantidad de dólares por atracar, y que se lo esté quedando ahora la empresa esta, por ser una nueva concesión de las muchas que ha dado este gobierno, esa es otra cosa. El negocio lo van a hacer esta gente. Y los que estén en el medio también, con la mano volteada para arriba. Entonces, este gobierno no entiende. No, es que no acaba de entenderlo, no quiere entender. Porque dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Entonces tampoco no hay peor entendimiento que el del que no quiere entender. Son muy inteligentes. Le hemos explicado una y otra vez que además las concesiones es el último recurso al que puede acudir un gobierno. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es planificar. Las obras que se ejecutan tienen que ser resultado de un proceso de planificación que pone en evidencia la necesidad de esas obras, y además, como nunca hay suficientes recursos para emprender todo lo que se necesita, entonces las coloca en un orden de prelación o de prioridad. Porque siempre en todo gobierno, en todo país, hay más necesidades que recursos. Entonces usted está obligado a poner las necesidades en un orden de prioridad para abordarlos. De modo que cuando usted, con los recursos que usted recauda, cuando usted dice, no, mire, no podemos esperar a tal fecha para poder ejecutar esta obra con los recursos de nuestro ingreso nacional, con los recursos del fisco, vamos a recurrir a un préstamo, y si no, pues vamos a recurrir a bonos soberanos, o si no, en última instancia, oigan bien, vamos a recurrir a una concesión. Previa ley. Una concesión significa que usted está entregando la recaudación que corresponde a esa obra a la gente que va a invertir el dinero. Para usted recurrir en eso, el gobierno tiene entonces que desprenderse de una atribución del Estado para cederla a largo plazo o mediano plazo a una entidad privada que viene a hacer negocio con eso. Lo que significa que va a recuperar lo que invirtió y va a tener una ganancia por haberlo invertido. Pero para que todo eso se justifique, el gobierno tiene que tener también otra justificación, que es la necesidad de esa obra, y además tener muy bien cubierto la posibilidad de repago. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchos de esos contratos tienen una clausulita que dice que si las recaudaciones que se producen no están a la altura de lo previsto, el gobierno tiene que sacar de su recurso y ponérselo en el bolsillo al inversionista. ¿Y de dónde creen ustedes que saca el gobierno los recursos que le va a poner en el bolsillo al inversionista? Del bolsillo de todos nosotros, de los contribuyentes. Por eso ningún gobierno tiene derecho a estar entregando caprichosamente contratos de esa naturaleza, de concesiones, de ninguna naturaleza, incluyendo la del bendito ferrocarril, cuyo promotor está preso en Puerto Rico,
2 años le metieron en la costilla al señor amigo del que fue secretario técnico de la presidencia, que dio todos los testimonios a Vivi por haber de su amistad con ese señor y diciendo que el hecho de que estuviera preso no lesionaba la idoneidad de su oferta. Oigan ustedes, qué despropósito. Entonces, ninguna de esas concesiones ni las vialidades se justifican si no está dentro de un primero orden de planificación, de una prelación que determine su prioridad y que justifique que se saque de la lista de espera a que el gobierno lo pueda hacer con sus propios recursos, para entonces contraer un compromiso de la naturaleza que significa una concesión. Entonces nosotros no estamos haciendo nada de eso. Y lo que es peor, las concesiones no tienen una ley que la fundamente. De modo que esta nueva concesión y todas las que le preceden son absolutamente ilegales. Y que la regule, sí. Son ilegales. Entonces yo quiero saber a dónde van a pagar estos contratos cuando este gobierno termine. Una pregunta. ¿A dónde van a pagar cuando una persona interesada o una empresa interesada vaya a un tribunal nacional o internacional, impugne esa concesión? Y ahí se acabó el cuento. Se va a armar el lío de los pastores, pero los que creen que se están bañando ahora con la decisión se van a ver muy mal entonces. ¿Y quién está creando todo esto? Pues lógicamente el gobierno, que es que lo está haciendo. Entonces no sabemos ya cómo decirle, amigo Roger, ¿cómo vamos a hacer para que se nos entienda? Bueno, nos va a terminar, como ya estamos casi concluyendo, en dolernos la lengua. Lo que es imposible, pero esa es una expresión muy popular. Te duele la lengua decir esa cosa. Esa es una frase que uno oía mucho en la casa de uno. Sobre todo cuando uno no se estaba portando muy bien. A mí me duele la lengua. Decirte que no hagas tal cosa. Bueno, nos duele la lengua decirle al gobierno que no siga por este camino, porque nos va a pesar a todos. A los dominicanos más que probablemente al gobierno, pues en las personas, sobre todo el presidente, que ya habrá dejado de ser presidente. Y a lo mejor estará muy intranquilo. A lo mejor. A lo mejor. El sainete político dominicano. La reelección y el Partido Revolucionario Dominicano. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se expresó diciendo: hubiera preferido que Mejía no se repostulara. ¿Tú sabes por qué dice eso? Porque el cardenal se las trae. Sí. Dice, no debió ser, pero además, porque él es un hombre de palabra. Ah, es porque él es un hombre de palabra. Dice aquí. Y dijo 42 veces. El cardenal que no Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo ayer que hubiera preferido que el presidente Hipólito Mejía no se presentara para una repostulación en las elecciones del 16 de mayo del 2004. Cuando se le preguntó sobre si estaba o no de acuerdo con la reelección, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo dijo que hubiese preferido que Mejía no optara por el camino de la repostulación, sobre todo porque es un hombre de palabra. O sea, le recordó todas las veces que él dijo que no iba. ¿Cuántas veces que le contaron? 42. Dice aquí, dijo que los políticos dominicanos no dan buen ejemplo al pueblo con sus discordias ni sus desacuerdos. Pero yo quiero decir que, estando totalmente de acuerdo con su eminencia, Indudablemente. Lo principal de mal ejemplo que se da es cuando se muestra desacuerdo con los principios. Y en este caso también con la palabra empeñada de uno mismo. Claro. Y ese es el daño que se está haciendo a sí mismo Hipólito Mejía. Lo que pasa es que él no oye, hace tiempo que dejó de oír a los amigos. No sé ni siquiera si le interesa lo que uno le pueda decir. A él parece que no le interesa, porque nunca ha buscado conversar con nosotros. Él probablemente intuye o sabe cuál es el consejo que le vamos a dar. Entonces no le interesa escucharlo. No le interesa escuchar a los lambones que han creado una situación irreversible para ellos y por eso no pueden soltar el poder. Si sueltan el poder, van para Najayo. Si es que sube al poder un gobierno
idóneo, o simplemente ¿Serio? una revancha. No, O revanchista. una revancha. Eso no es lo que dice aquí este periódico Primicia. Miren ahí abajo. General retirado quiere meter preso a Hipólito. Cuando gobierne otra vez. Dice cuando gobierne Leonel otra vez el país. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que le hemos dicho muchas veces. Está justificando a Leonel. No le hizo su expediente en tiempo oportuno. Y dejó pasar el momento para hacerlo, para que no se viera como un revanchismo político, y ya en cualquier momento que lo haga, aunque lo haga bien, se ve como un revanchismo político. Pero el que está seguro en meter preso a Hipólito siga al poder es Leonel Fernández. Esa es una ley política y lo está demostrando eso. Ahí dice que es un general que parece que está cerca de Leonel, que dice, póngame las insignias durante 24 horas y entonces yo voy a ir a buscar preso a Hipólito Mejía. De modo que Hipólito, eso es lo que está en el horizonte, pero peor es la reelección, peor es la reelección. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallá Anita Y Roger Galo. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.